Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en una nueva charla del ciclo de charlas de Revista Pares. Hoy nos está acompañando Vanessa González Hinojosa. Ella es doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente se encuentra finalizando la cátedra Comesit UAMEX en el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua, además de ser profesora investigadora invitada del posgrado de Ciencias Ambientales en la Facultad de Química de la UAMEX. Su línea de investigación versa sobre el estudio del agua embotellada y de consumo humano, desde una perspectiva crítica insertada en un campo inter y transdisciplinario, con áreas de interés afines a las ciencias ambientales como los tratamientos para mejorar la calidad del agua potable, autogestión del agua, la ecología política, el biopoder, la historia ambiental, la epistemología ambiental, la educación ambiental, entre otras. Colabora activamente en la red de investigación, red temática de estudios críticos de agua. Asimismo, contribuye como activista en H2O Lerma con Encanto A.C, que promueve el saneamiento del río Lerma. Ha participado y dictado conferencias en congresos, simposios, coloquios, conversatorios, seminarios, foros de divulgación de la ciencia, entre otros, en tópicos relacionados a su área de estudio en diversas universidades y espacios académicos. Realizó una estancia de investigación en el posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, en el área de entramados comunitarios y formas de lo político de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con la publicación de un artículo de investigación científica titulado ¿Qué puede significar el agua? ¿A qué puede reducirse? En Iberoamérica Social Revista Red de Estudios Sociales. Un libro intitulado La esfera de la vida, de la epistemología ambiental a la inter y transdisciplinariedad, tópicos en ciencias ambientales, bajo su coordinación, además de un capítulo contenido en el mismo libro denominado El consumo de agua embotellada en México, una problematización, editado por la editorial Torres Asociados, y un artículo de divulgación científica titulado ¿Regresarías a beber agua de la llave? Alternativas domésticas frente al consumo de agua embotellada en México, en la revista universitaria del Aguamex. Asimismo, es coautora de un capítulo intitulado, acá, bueno, este está en inglés, lo voy a intentar traducir lo mejor que pueda, Environmental Effects on Groundwater and Urban Drinking Water Quality by Landfills Leached Infiltration, a Governance Approach, del libro denominado, bueno, también todo en inglés, lo vamos a saltear, así como otros productos académicos que están en proceso de evaluación y publicación. Participa en la formación de la comunidad científica y humanista mediante la impartición de clases y asesorías de tesis en estudios de licenciatura y posgrado. Además, ha sido invitada como dictaminadora y comentarista, de diversos trabajos de investigación, coordinadora de libros, así como relatora en una mesa de foro estatal rumbo a la construcción de una nueva ley general de aguas. Su objetivo profesional, es poder contribuir con la construcción de conocimiento ambiental a través de la investigación científica y la docencia, con el propósito de generar conciencia ambiental a la par de coadyuvar en la formación de una sociedad más informada, que sea responsable de sus propios actos y demande su derecho humano al agua. Ahora sí, después de esta introducción y haber escuchado mi inglés, le doy la palabra a Vanessa. Hola, antes que nada, muchísimas gracias a Caro y a Cami por la invitación a participar en este foro tan importante de la revista Pares y por este intercambio que vamos a tener desde México para poderles compartir un poco sobre lo que estamos trabajando a nivel de estudio de sociología y en mi caso con muchos elementos también interdisciplinarios sobre estos temas. Y bueno, para empezar quisiera platicarles un poco sobre esta situación del agua embotellada, ¿no? Realmente México es el primer lugar a nivel mundial en consumo por persona de este producto. En el año 2021 alcanzamos ya un consumo de 296 litros por persona, lo cual pues es sumamente grave, ya que desde el 2014
encabezamos ya estas listas mundiales de consumo. En Latinoamérica, pues está posteriormente lo que es El Salvador y Brasil también con los consumos más altos de agua embotellada. Y justamente a pesar de que tenemos ese consumo alto, lo que es que muy problemático, pues es que en México casi no hay investigación que se estudie sobre estos temas y la información es escasa, distorsionada con las estadísticas y además no tiene un enfoque crítico en su estudio. En ese sentido, pues bueno, también encabezamos desde 2014 el consumo de plásticos a nivel mundial, el segundo lugar, y en este sentido también porque somos quienes más consumimos refrescos a nivel mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una correlación muy interesante del plástico con consumidores, ¿no? De este tipo de productos, de bebidas. Y el mercado en México, pues se encuentra constituido por las grandes transnacionales, que son Danone con la marca Bonafont, Nestlé con Santa María, PepsiCo con lo que es Electropura y Epura, Coca-Cola con Ciel y actualmente hay un mercado emergente que surge en México de purificadoras locales y también despachadores automáticos. Y actualmente con los recortes que tenemos de agua tan graves en México, pues también están las pipas que suministran agua para dotarnos de este bien natural ante este estrés hídrico y esta situación que se está agravando cada vez más en nuestro país, en México. Y en este sentido, pues con base a este antecedente, quisiera yo platicarles los hallazgos que se han encontrado justamente en materia social, porque tenemos otras vertientes que hemos estudiado a nivel de impactos a la salud, al ambiente, a la economía. Sin embargo, quisiera centrarme sobre las implicaciones a nivel social que tenemos de este tipo de producto en nuestro país. Y justamente estos hallazgos pues son derivados de lo que es la tesis doctoral inédita que está por salir porque seguimos extrayendo contenido para poderlo publicar. Y justamente, bueno, se me pasó comentarles que los datos que les compartí hace un momento, pues bueno, fueron extraídos justo de referencias de Enciso en 2015, Alcántara en 2017, Roballo en 2020 y de Dijkstra y Roda Hosman en 2023. Y bueno, para iniciar quisiera yo poner sobre la mesa una categoría de análisis muy interesante que retomo de Michel Foucault. Este pensador, de ahí retomo básicamente la mayoría de mis categorías de análisis. Fue el que me ayudó a replantear toda esta problemática. Y en este sentido, el primer elemento teórico, metodológico que utilizamos fue la problematización. La problematización justamente retomo ya que Foucault refiere que este término se utiliza normalmente para repensar todo aquello que se presenta como incuestionable y que incluso con esta actitud pues se llega a dudar de lo indudable, ¿no? Y de cuestiones que están tan próximas a las personas como en nuestro caso el tema del agua embotellada, ya que incluso yo me ponía a reflexionar que cómo era posible que ante los refrescos y las bebidas alcohólicas en México, el agua embotellada fuera un fenómeno tan incuestionable, ¿no? Que se ofertaba y se promocionaba y se publicitaba como un hábito sumamente saludable, socialmente responsable, amigable con la naturaleza incluso, y que todo lo dábamos por hecho y normalizábamos y consumíamos este tipo de producto. Entonces, a partir de esta gran interrogante, fue que empiezo yo justamente a problematizar y a ir desmenuzando esta problemática. Y bueno, justamente como pregunta ahorita de la charla, quisiera que lo pudiéramos centrar en cómo es que se puede poner en peligro la reproducción de la vida por este tipo de producto, ¿no? Por consumir el agua embotellada y justo a partir de ahí poder desvelar pues las implicaciones, principales implicaciones en materia social que conlleva este peligro a nuestra subsistencia tomando este tipo de producto. Y bueno, en el marco teórico metodológico y hablando propiamente de ciertas categorías que ahorita también voy a ir profundizando y desmenuzando conforme vamos avanzando en la charla, pues tenemos, como ya referí, la problematización de Michel Foucault. Menciono también un término central muy importante que retomo de uno de sus paisanos, de Horacio Machado, que se llama trípode de poder. Y otro tema que es la discontinuidad, que justamente también es referida de Michel Foucault, para ir viendo cómo a nivel de la historia voy a ir haciendo ciertos cortes que nos van a permitir dar cuenta de una diferenciación de un momento histórico a otro, como herramientas cualitativas en esta charla. Retomo lo que es la genealogía, el grupo vocal, benchmarking publicitario, que me ayudó mucho a ir
como informándome y también desmenuzando este contenido publicitario de las grandes empresas transnacionales para ver ciertas intencionalidades, ¿no?, que se buscaban, y obviamente pues la técnica documental. Sin embargo, pues yo retomo la caja de herramientas de Michel Foucault, que me ayuda justamente a hacer una suerte de operativizar una suerte de armado y desarmado analítico de este fenómeno, ¿no?, que se pretende estudiar. Y justamente en este diálogo de saberes también con otras categorías de análisis, se pretende que justamente esto pueda dialogar y coexistir con el pensamiento crítico, ¿no?, que es la base fundamental de esta investigación. Y en esta discontinuidad justamente lo que pretendimos investigar fue un primer corte histórico, que fue en México cómo pasamos de consumir de los cuerpos naturales del agua para pasar a tomar del agua del grifo. Ese fue el primer corte histórico, para posteriormente consumir de lo que es el agua del grifo al agua embotellada, dos grandes momentos, y cómo hay totalmente diferencias en cada uno de estos, ¿no? Que esas son justamente las discontinuidades, que son en la historia, cómo se fue dando estos dos momentos históricos. Y bueno, justo ya en el objeto de estudio propiamente, se centró en construir la historia del presente del agua embotellada. La historia del presente es un término también acuñado por Michel Foucault, y habla justamente de este armado de piezas como fósiles para construir la historia, que es una suerte de arqueología, como lo hacen tal cual los arqueólogos, para a partir de los fósiles poder ir reconstruyendo los dinosaurios y ver cómo era esa historia, ¿no? Y fue un ejercicio semejante que se hizo para esta investigación. A partir de este eje central, que es construir esta historia del presente, se tienen tres vertientes. Una primera vertiente fue los saberes y el conocimiento en las formas de consumo del agua. Una segunda vertiente fue los mecanismos de control, es decir, qué se usó para poder desplazar un consumo a otro. Y una última vertiente que habla de cómo se fue construyendo ese sujeto consumidor de agua embotellada. A partir de eso me gustaría ir abordando lo que tiene que ver con los saberes y ese conocimiento. A partir de aquí ya les voy a ir platicando un poco ya más aterrizado sobre estas categorías de análisis, estos elementos teóricos. Y bueno, justamente es a través del advenimiento de la modernidad, que en este sentido Dussel lo refiere como primera modernidad, que tiene que ver con la colonización de América. La forma y relación y percepción del agua se trastoca completamente en México y se subordina al concepto cultural del agua que tenían los españoles, quienes para demostrar justamente su dominio sobre el territorio conquistado, deciden asentarse en la capital del imperio Tenochca y configurar un diseño urbano de acuerdo a la concepción europea de la época, lo que evidentemente ocasiona un ecocidio impresionante y una desecación de las zonas lacustres, y provoca pues constantes inundaciones que hasta la actualidad seguimos padeciendo por esa celebración. Y bueno, a la par de que los conquistadores consideraban que los lagos, lagunas y pantanos eran aguas estancadas y sucias que había que eliminar para sanear la ciudad, y este abrupto cambio en la concepción cultural de las aguas, pues obviamente favoreció a la representación social del agua como una amenaza, justamente en contraposición a la cosmovisión que tenían los antiguos mexicanos, ya que ellos tenían una relación en armonía y una relación sagrada con la naturaleza, en particular con el agua, y en particular los mexica y las culturas mesoamericanas. Para ellos la lluvia era producida por los tlaloques. Los tlaloques son conocidos como deidades que habitaban los cerros, y consideraban que el interior justamente de los cerros era tierra húmeda y de las cavernas que comunicaban al Tlalocan, que era una especie de paraíso acuático donde habitaba justamente la deidad de la lluvia. En este sentido, pues bueno, además de esta cosmovisión, suponía pues una ambivalencia, ¿no? Ya que el agua podía dotar de vida o también destruir la vida, ¿no? Por esa divinidad que tenía y que tiene es de podernos dotar de la vida y siendo una deidad. Y bueno, los antiguos mexicanos en este sentido estaban completamente conectados a lo que era el agua, la naturaleza. La veían en este sentido como una deidad, como un elemento sagrado, y la percepción que tenían en este sentido del agua que consumían, pues era evidentemente de total confianza, ¿no? Al ser dotada por una deidad de tal magnitud. Sin embargo, pues bueno, con este sometimiento que tuvimos de esta conquista de los españoles, estos saberes y conocimiento en esta relación con el agua fue pues totalmente sometida y trastocada, incluso con castigos y con actos heréticos,
por la Iglesia Católica, que tuvo un peso muy importante en ese momento, irrumpiendo pues prontamente su relación de unidad y de armonía con el agua. Para nuestros antepasados, el control de los lagos determinaba no solo la densidad de las poblaciones, sino también las redes administrativas, la economía local de los pueblos, capitales y subordinados. Este conocimiento profundo, este manejo adecuado y el dominio integral del agua que tenían nuestros antepasados, nunca fue entendido tal cual por los españoles. Y en este sentido, además, nosotros experimentamos una suerte de doble negación, ya que España, a su vez, experimentó una negación por ser considerada como África por su posición periférica, donde Europa le niega ser parte de ella, y tras la conquista se experimentó una negación profunda justo también de nuestras raíces ancestrales. Entonces, a eso me refiero con la doble negación, tanto de la misma España como de nuestras raíces. Y Dussel justamente pues nos invita a reflexionar sobre cómo ese otro negado, conquistado, invisibilizado y simplificado fue un actor protagonista en el desarrollo de la modernidad, ya que gracias a la explotación de cuerpos, naturalezas y territorios, fue que Europa logra financiar toda su producción científica e intelectual, que luego vino a heredar a los países conquistados. Este régimen poder saber, que esta noción también es recuperada de Michel Foucault, se materializa con la Ilustración, o bien Segunda Modernidad, que así lo denomina Dussel, para fundar las bases del conocimiento científico que habría de ser impuesto a América, con la negación y simplificación y sometimiento de sus saberes ancestrales. En este sentido, pues bueno, una vez que la religión de alguna manera fue reemplazada por esta razón eurocéntrica, esta se transforma en un mero instrumento que conlleva un propósito económico y utilitario con fines de dominación y poder, lo cual hizo de la razón ilustrada la razón instrumental, dejando a un lado el temor y la reverencia que se tenía por la naturaleza para pasar a constituir un medio de la propia realización del ser humano que utiliza la naturaleza para su autoafirmación. Por lo tanto, el razonar se convierte en conocer para dominar. En este sentido, con este sometimiento de estos saberes ancestrales, que les decía que es la primer vertiente de la construcción de la historia de la agua embotellada, pasamos a lo que son los mecanismos de control. ¿Cómo es que se desplaza un consumo a otro? ¿Con qué categorías de análisis yo me permití hacer este estudio? Y bueno, una vez que se produce ya tal cual este desarraigo en nuestra relación y percepción con el agua, con el advenimiento de la modernidad, se crea la base material y científica de nuestra forma de experimentar el mundo. Es como si nos pusieran unos lentes sobre cómo ver de ahora en adelante y concebir el mundo. Y de alguna manera es como si ya a partir de ahí nuestra relación con nosotros mismos y con el agua fuera completamente diferente bajo estas premisas del proyecto modernizador. Esta nueva mirada se configura a partir de la ontología del capital, cuyo fin último es la obtención de la ganancia máxima a costa de lo que sea, a la par de necesitar de la desigualdad para garantizar su reproducción. Es por ello que la tecnología de poder denominada biopoder, que también es recuperada de Michel Foucault, fue un elemento esencial para el desarrollo del sistema capitalista, ya que por un lado se necesitaba de la inserción controlada de los cuerpos en el aparato de producción y por el otro de un ajuste de los fenómenos de población a los procesos económicos. Esta última adaptación se conoce como biopolítica, que deviene justamente de este biopoder, cuya tecnología de poder facilita el ejercicio del control del ser humano partiendo de sus necesidades de autoconservación, a partir de la cual puede llevarse a cabo este proceso de diferenciación social. Y bueno, por su parte, en estrecha relación con la biopolítica, y requería también para la creación de esta base material, económica y política, se incluye lo que es humanidad, la cual refiere a una técnica de poder de gobierno que sirvió como base para la formación del Estado moderno, introduciendo a la economía al ejercicio político. Y bueno, otra técnica que en particular en el caso del agua en México se enfatiza mucho, otra técnica de control es la relacionada con la categoría de análisis del miedo al miedo. Este elemento hace referencia a la fragilidad que como seres humanos tenemos al estar insertos en un artefacto moderno en donde se respira una adicción a la seguridad y un miedo al miedo. Es a través del miedo y principalmente de aquel del que se tiene incertidumbre e ignorancia al no saber a ciencia cierta cómo combatirlo, que el ser humano se ve limitado a actuar en consecuencia, ya que ese temor lo petrifica. En este sentido, el Estado tiene un papel fundamental en cuanto a la creación de un régimen del sabotaje y a la lógica del pánico como argumento central de la política, ya que el miedo es un proceso de construcción de la violencia, siendo un medio
que permite la consecución de ciertos fines. En este sentido, el acto colonial, más que la conquista, tiene que ver justamente con la creación. En su aventura imperial, la razón moderna emprende su acto de organización colonial del mundo a partir de la estructuración del complejo andamiaje institucional que consiste en la articulación funcional del trípode ciencia-estado-capital como base y creación del medio de lo real, o bien como la producción material y científica de la nueva concepción del agua. Este elemento lo retomo justamente de Horacio Machado. Y bueno, en la última vertiente que les platicaba, tenemos cómo es que se construye este sujeto consumidor de agua embotellada. Y bueno, justo a partir de esta base, de esta nueva base de material y científica que se genera con la modernidad, tanto el sujeto como el agua tuvieron que transmutar a imagen y semejanza de la propia ontología del capital para desenvolverse como parte esencial del sistema, a un engranaje más de esta maquinaria capitalista. Por lo tanto, se requirió de la desnaturalización del ser humano y de su insensibilidad para aparentar de esta forma separarse tanto del mismo como del tejido de la vida que forma parte junto con el agua. En este sentido, digo entre comillas, porque obviamente no podemos separarnos, no somos un solo tejido de la vida, ¿no? El agua y nosotras y nosotros. Por lo que hay tres momentos en todo este proceso de subjetivación. El primero es cuando se consumía el agua directamente de los cuerpos de agua para pasar luego al consumo del agua embotellada y finalmente al consumo masivo del agua embotellada. En estos modos de subjetivación se encuentra tanto la desubjetivación como la subjetivación, o bien esto quiere decir la construcción de nuevos modos de subjetivación para consumir el agua, por lo que en primera instancia se tuvo que desubjetivar del agua que se bebía de los cuerpos naturales, para luego subjetivarse en el consumo de agua del grifo, y posteriormente un ciclo distinto, ¿no? Que se renueva, donde se desubjetiva del agua del grifo y luego se subjetiva en el agua embotellada, que es un poco como trabalenguas, pero quiere decir en ese sentido. Y bueno, estas referencias, justo estos hallazgos se llegan a retomar de Tortolero en 2000, de Perló y González en 2006, de Dussel en 1994, Galafasi en 2004, de Foucault en sus obras editadas en 2007, 2014, Vázquez Roca 2007 y 2008, Bauman 2007 y Horacio Machado de 2010. Y bueno, posteriormente, una vez que pasamos de estos elementos teóricos metodológicos, que bueno, es importante también mencionarles, que se me pasó, también hay elementos metodológicos que se ocupan en toda esta construcción del objeto de estudio en compañía de estos elementos teóricos que tienen que ver justamente con, en las tres vertientes, sobre todo en saberes y conocimiento del agua embotellada, se ocupó lo que fue la genealogía, la dialéctica y la semiótica. En los mecanismos de control tuvimos de igual manera la genealogía, la exploración de mercado por esta situación del producto del agua embotellada, a nivel documental y también la observación no participativa, el benchmarking publicitario que les refería anteriormente. Y en esta construcción del sujeto consumidor se utilizó de igual manera la genealogía que permea toda esta parte del estudio histórico, pero a su vez también grupos focales con poblaciones juveniles que fueron a nivel en Ciudad Universitaria, que se estuvieron haciendo estos grupos focales, y también esto se hizo con adultos mayores, ya gente pensionada, que nos ayudó a justamente comprender cómo fue el cambio de que se dejó de tomar el agua de la llave a pasar al agua embotellada. Y bueno, ahora para pasar puntualmente a los hallazgos, aquí lo que vamos a analizar en este primer criterio de análisis o primera discontinuidad es los cambios que hubo del agua natural al agua del grifo. Esto es desde el siglo XVI al siglo XX, hasta llegar a 1970, para más o menos tener una referencia. Y bueno, aquí como les mencionaba, tiene que ver completamente los sometimientos de saberes y la desacralización del vital líquido que implicó la conquista de América y todo el cambio cultural de las aguas con lo que implicó, ¿no? Este sometimiento. Y bueno, justamente este pensamiento ilustrado eurocéntrico positivista hace que con este sometimiento de saberes se facilite pues justamente la imposición del pensamiento hegemónico devenido de Europa, imposición que no solo repararía en el ocultamiento de nuestros saberes propiamente, sino en el acatamiento de medidas que irían en contra de nuestra relación con el agua. En este sentido, tras la epidemia de cólera en Europa de 1832, la introducción de las ideas higienistas favoreció que el agua se asociara con el cólera
dado que se precisaba que esta enfermedad seguía el curso del agua potable, asociándose por primera vez el agua con lo higiénico. Por lo que en el año de 1885, estas ideas higienistas son replicadas de Europa, perdón, a México, sin considerar las necesidades propias de lo que estábamos viendo en el país, y por lo mismo se desecaron pantanos, lagos, lagunas para evitar contagios y se terminó por entubar el agua con el advenimiento de la era de la gran hidráulica, cuando en México en ese momento no se justificaba tal cual ese cambio, ya que no se habían presentado brotes de cólera tras más de 30 años, aunado a que la enfermedad no solo se transmite por el agua, sino también por otros medios de contagio, como son directamente por los enfermos, por manos sucias con los portadores, por alimentos sí, contaminados. Y bueno, esta situación fue obviamente favoreciendo tanto que el agua se representara como un elemento atemorizante, como a la institucionalización de este discurso del cólera, que yo le denominé así, porque realmente es cuando ya se le pone como nombre y apellido al cólera, y esto se replica a México, pero sin tomar en cuenta qué estaba ocurriendo en México en ese momento en particular. Y bueno, ya desde hace muchos años, aquí este hallazgo lo denomino como dotación de agua por los gigantes industriales, ya que derivado justo del movimiento de la independencia en México, el poder se localizaba descentralizado y fragmentado en diversos puntos y localidades, a la par que la propiedad del agua se encontraba indefinida como un bien natural libre. Este hecho permitió que las grandes élites ya desde entonces y las industrias se apoderaran del vital líquido, y esta situación facilitó que la cervecería de Toluca y México dotara de agua a la población, quien se vio la necesidad de arrendar o ceder los derechos de su agua a estas empresas por esa indefinición en la propiedad del agua. Posteriormente, pues ya se entuba lo que es ya propiamente el vital líquido, como les decía, con la era de la gran hidráulica, en las grandes ciudades, quedando en ese momento fuera de nuestro control y de esa manera pues quedó ocultada, invisibilizada ante nuestros ojos. Y para ese tiempo el miedo a ingerir el agua de las acequias a cielo abierto ya era contundente por el temor de la población a contagiarse de cólera. Y bueno, ya en este momento formalmente pasamos de tomar el agua de los cuerpos naturales a tomarla directamente ya del agua de la llave. Y bueno, también hubo una suerte posteriormente de centralización de los asuntos del agua, ya que derivado posteriormente de la Revolución Mexicana y del artículo 27 constitucional, estipulado ya en la Constitución de 1917, la propiedad del agua pasa de ser un bien natural libre a un bien natural público. Aquí sí ya hay una definición de la propiedad del agua, donde el Estado comienza su proceso de centralización en los asuntos del agua con la finalidad de utilizarlo en los proyectos productivos y económicos del país en un supuesto pro del progreso, ¿no? A la par que el capitalismo va instaurando en el país, con su modo de acumulación ampliada, ya todas estas particularidades, ¿no? Y la propiedad del agua se ve formalizada propiamente con la Ley de Aguas, Propiedad Nacional, expedida en 1934, junto con la inauguración de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que otorgaba al Estado ya la facultad para manejar los proyectos hidráulicos. En este sentido, el agua supuestamente era pues, un bien público. Sin embargo, el titular de este bien público, en quien lo controlaba y lo ejercía, era realmente el Estado, ¿no? Entonces, aquí digamos que ya hay como este ejercicio del poder por el Estado, donde ya va acaparando propiamente ya el bien natural. Y bueno, posteriormente, otro hallazgo también muy importante es lo que tiene que ver con la dotación de agua por el Estado, ya que pues justamente desde la época colonial pues ya se distinguía un orden preferencial del agua, acaparado justamente por las élites y la corona, situación que se ve materializada en la preferencia de la dotación de agua, priorizando el suministro a las ciudades y dejando a un lado o en el olvido pues a las zonas rurales. Con el aumento de la población, el gobierno tuvo que proveer de agua potable a la población. En particular, se tenía preferencia por dotar a la Ciudad de México, quedando las demás zonas rezagadas, dado por ese centralismo que ya veíamos antes, situación que fue incentivando ya la compra desde entonces del agua embotellada en zonas aledañas, ¿no? A la Ciudad de México, y se va creando la primera planta de electropura del agua embotellada, que eran garrafones en vidrio, en la Ciudad de México desde los años, o desde la década de los 50, ya en el siglo XX, y tras la Revolución Mexicana, justamente el campo se fue favoreciendo también mucho de estas políticas de irrigación por ese espíritu revolucionario que existía en aquella época, al considerar al agua como un bien natural y comunal, y por su parte, con el aumento de la
contaminación industrial que iba paralelamente creciendo este periodo de industrialización en México, pues se vieron en la necesidad desde entonces de potabilizar el agua para que pudiera ser de consumo humano. Y bueno, por su parte, ya para finalizar esta partecita del primer criterio de análisis que estamos estudiando, la primera discontinuidad, hubo pues esta desnaturalización de lo humano, como ya lo veíamos en estas categorías de análisis, ya que devenido justo de la conquista se produce esta primera desubjetivación con relación al agua, donde el sujeto se separa cruentamente de su unidad con el vital líquido, a la par de que éste se va subjetivando en una nueva forma basada en la amenaza y la desconfianza por el temor y por el temor al agua, y en este sentido el sujeto se insensibiliza ante la destrucción de la naturaleza, en particular ante la desconfiguración del medio lacustre y la desecación de los cuerpos de agua, y esta deshumanización se evidencia también con la desconexión que experimentamos con el agua y con su desacralización. De esta forma, el sujeto queda negado, invisibilizado, homogeneizado, como un ente subalterno al pensamiento eurocéntrico, donde nos dejamos de experimentar de alguna manera como seres activos que escriben su propia historia y su propia verdad. Y bueno, estos hallazgos fueron retomados principalmente de las obras de Tortolero en el 2000, de Dussel en el 94, de Horacio Machado en 2010 y de Kosick de su obra de 1967. Y bueno, ya propiamente la segunda discontinuidad, que ya es en una época más coyuntural, es cómo pasamos del agua del grifo al agua embotellada, es el segundo corte a nivel histórico. Esto es a partir de 1970 a la actualidad, ¿no? Ya es siglo XX y siglo XXI. Y bueno, en este sentido, platicábamos antes que hubo una centralización del agua. Justamente, primero era que no tenía una propiedad del agua, que era un bien natural libre, que fue comenzando a acapararse por las grandes empresas. Luego, posteriormente, el Estado ya pone una propiedad en el agua, que es un bien público. Y para entonces, ya para el siglo XX, se va descentralizando los asuntos del agua. Esto quiere decir que con la reforma del artículo 115 constitucional en 1983 se formaliza ya la cesión de competencias y funciones en los asuntos del agua del gobierno federal hacia los estados y municipios, a la par de que se va creando la Asociación Nacional de Organismos Operadores de Agua Potable y Alcantarillado. De esta forma se asigna el servicio de agua y alcantarillado a los municipios. Por su parte, en 1989 se crea la Comisión Nacional del Agua como institución hegemónica que controlaría las aguas nacionales y facultaría posteriormente la concesión del agua. En este sentido, instituciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a través de los programas de ajuste estructural, imponen lo que es ya la privatización de los servicios de agua como condición para obtener créditos para la construcción de infraestructura hídrica y con ello poder prorrogar la deuda de los países del sur. Y bueno, un suceso histórico en México que nos marcó también muy importante fue el sismo de 1985, ya que tras este fatal evento en la Ciudad de México se presentaron rupturas en la red de distribución del agua potable y el Estado tuvo que alertar en ese momento a la población sobre el peligro que suponía beber el agua directamente de la llave que se tenía en ese momento. Y aunado a esta política de prevención, se fueron fomentando campañas publicitarias que concientizaran sobre hervir y clorar el agua, ¿no? En este sentido, con varias técnicas que se iban suministrando. Sin embargo, después de que ocurre pues este fatal evento, el Estado, y una vez que son reparadas esta infraestructura hidráulica, el Estado no menciona que ya se puede volver a consumir el agua de la llave, ¿no? Y este silencio fue muy importante para que la gente asumiera que entonces si no se podía beber el agua de la llave, tenían que comprar el agua que estaban vendiendo ya en ese momento, que era el agua embotellada, con estos garrafones de vidrio que les comentaba que eran los primeros que fueron surgiendo en el mercado ya de manera masiva. Y bueno, esta situación pues fue obviamente abonando eh, al miedo que había del agua del grifo. Y en este sentido, pues bueno, ya desde épocas tempranas, pues ya teníamos, aparte de lo que sucedió con el cólera, ¿no? Fuimos abonando una suerte de miedos ahí desde diferentes épocas. Y pues obviamente a esto se va sumando el desconocimiento de la calidad del agua de la llave, lo que fue favoreciendo a que el negocio del agua embotellada capitalizara justamente este miedo con la compra de sus productos
y a partir de este acontecimiento coyuntural es que formalmente ya pasamos a consumir del agua de la llave, pasamos a consumir el agua embotellada. Y bueno, un hallazgo también muy importante fue la epidemia de cólera de los 90, ya que tras esta epidemia se experimentó en el país, sobre todo en 1991, el Estado va emitiendo políticas de prevención del agua del grifo para evitar posibles contagios, donde se recomendaba hervir o clorar el agua antes de beberla. A pesar de esta imposición de estas medidas epidemiológicas, México no tuvo una afectación directa, como lo fue Perú y Guatemala, por ejemplo, por el número de defunciones por año ni por la tasa de letalidad, por lo cual se considera que no se justifica la política de prevención del agua del grifo que emitió en ese momento el Estado para hacer un cambio tan radical en la forma en la que consumíamos el agua. Y en este sentido, una vez que incide ya la epidemia o los contagios, el Estado pues de nueva cuenta no comenta que ya se puede volver a tomar el agua del grifo, ¿no? Entonces, estos silencios pues fueron muy radicales en estas formas, ¿no? que adoptamos actualmente de consumir el agua. Y bueno, de alguna manera, eh, esta situación pues fue abonando a que una vez más el agua embotellada capitalizara este miedo al miedo, como lo veíamos antes, para acrecentar sus ventas, supliendo estas funciones y responsabilidades del gobierno en materia de dotación de agua potable, y esta institucionalización del discurso del cólera fue a su vez acaparado, ahora por la epidemiología, antes lo fue por el higienismo. Al formar parte de la medicina, la epidemiología pues ya es un campo más científico que fue gestando todo un área de especialización del cólera en México. Por su parte, otro elemento muy importante como hallazgo fundamental es la liberalización de los mercados. Ya una vez que se logra descentralizar estos asuntos del agua, entonces se pueden liberalizar. Después de la firma de los acuerdos generales sobre aranceles, tanto el GATT como el GATS, en 1986, para liberalizar el comercio tanto de los productos como de los servicios, incluida el agua, se formaliza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992. Este acontecimiento da cuenta justo de esas intencionalidades del nuevo arte de gobernar que fomentó la posibilidad de invertir en el sector hidráulico nacional, para lo cual se requirió de la revisión justamente del marco regulatorio que teníamos en ese momento para traer a la iniciativa privada. Todo esto asesorado por el Banco Mundial, y a la par de estos eventos el gasto en la infraestructura hidráulica se ve considerablemente reducido, situación que pondría al sector privado como quien rescataría de alguna manera y supuestamente al sector hídrico de estas desavenencias, dotándolo de solvencia y capacidades técnicas. Hecho que evidencia pues las ideas obviamente de privatización, donde lo privado se superpone a lo público y donde lo público es denostado por su reducida efectividad y eficacia. Y en este sentido, la política neoliberal justamente señala ya que el capitalismo privado pues era eficiente y capaz de mejorar el servicio del sector público. Aunado a este hallazgo, pues tenemos ya propiamente ya la promulgación de esta Ley de Aguas Nacionales, la LAN, justamente con base a este marco regulatorio, que precisaba que el país tuviera esta apertura hacia los mercados, y se necesita pues crear este instrumento jurídico que solapara dicho despojo. En este sentido, en el 92 se crea y se formaliza ya la Ley de Aguas Nacionales, lo cual permite el fortalecimiento de la concesión de los derechos de uso del agua, a la par que va favoreciendo la administración privada del agua con mayor incidencia del sector privado, sin llegar a privatizarse por completo este bien natural. De esta forma, el agua pasa de ser de un bien natural público a un bien natural privado. Aquí ya pasamos a una nueva propiedad del agua, donde ya el agua propiamente ya se vuelve una mercancía. Asimismo, la Ley de Aguas Nacionales tuvo una reforma que respaldó el mercado del agua en su modalidad urbana, como los conceptos del agua paga el agua y la gestión integral de cuencas hidrológicas. Por si fuera poco, pues el problema de la falta de presupuesto de los asuntos del agua en los estados y municipios, además de los casos de corrupción en completa impunidad, pues se van sumando a la opacidad y a todo lo que ocurriría después con ya este mercado y este apogeo del agua embotellada. Y bueno, esta demanda del producto también supone de ciertas estrategias publicitarias, como lo es la demanda manufacturada, la cual es una estrategia central del negocio del agua embotellada, la cual tiene como premisa atemorizar, seducir y finalmente engañar al consumidor a través de la obsolescencia percibida, que ha tenido como cometido fundamental
el seducir al consumidor para vender los productos que solo existen en un imaginario, creándole necesidades, mercados y estilos de vida. Asimismo, pues bueno, es muy importante mencionar que aunado a todos estos elementos y hallazgos y elementos empíricos que les estoy platicando, pues bueno, en 2012 surge una campaña de prevención a la salud a través de incentivar el consumo de agua embotellada, justamente aprovechando la coyuntura de los índices de obesidad que se comenzaban a experimentar en el 2012. El Estado lanza toda esta campaña para fomentar este consumo de agua embotellada a nivel de garrafones y presentaciones individuales, además del silencio que se guardó tanto con el sismo del 85 con la epidemia del cólera en el 91, pues se sigue fomentando de manera pues descarada ya este consumo de agua embotellada en grandes concentraciones en la población, ya que no se, a pesar de que el consumo vaya del agua embotellada en el del 2000, ya es como el boom de las ventas, ¿no? De este producto, ya no necesitaba como tal un empujón para que pudiéramos fomentar más las ventas, sino que esto ya fue como que la cereza del pastel, como una suerte de legitimación por parte del Estado para probar y ver ya con buenos ojos el consumo del agua eh, embotellada, ¿no? En la población. Y bueno, otro hallazgo fundamental son las políticas neoextractivas con tendencias a la privatización total del agua. Ya una vez que se privatiza el agua sin llegar completamente a la privatización total del bien natural, lo que se buscaba en ese momento en el Senado pues era que ya se privatizara completamente el agua, ¿no? Y conforme obviamente nuestro sistema económico va topando con límites, el capital se vuelve más depredador, de tal manera que se apropia de espacios fuera de su lógica, donde todo se puede convertir en mercancía, y en este sentido la embestida privatizadora se agudiza mucho más con reformas estructurales que promueven la participación del sector privado en los asuntos del agua. Un ejemplo claro de esto fue la ley Corenfeld en el 2015, la cual pretendía asegurar el agua para los usos y fines del fracking, que en ese momento también se estaba impulsando con la reforma energética, y para el tema de la energía eléctrica. Asimismo, esta ley pretendía dar la mínima dotación de agua a la población, a la par que criminalizaba la investigación científica independiente. Aunado a este tipo de legislaciones que vulneran el derecho humano al agua, se intentó lanzar otra más en 2018 con el nombre de la Ley Pichardo, la cual buscaba la privatización total del vital líquido, junto con preceptos igual de depredadores que la Ley Corenfeld. Además, estas iniciativas, que afortunadamente no fueron aprobadas por la resistencia que hubo por parte de la sociedad civil, de investigadores, de comunidades, de otros actores, se lanzó una contraofensiva ese mismo año directamente desde el Ejecutivo Federal, quien en ejercicio de su poder eliminó las vedas de un número considerable de cuencas protegidas para liberar agua hacia el sector privado, principalmente, como les decía, para fines del fracking y de la producción de energía. Además de todas estas prácticas y políticas administrativas, en 2017 se redujo un 72% el presupuesto federal destinado a los sistemas urbanos y rurales de agua y saneamiento, donde el agua residual dejó de ser tratada, aumentando por consecuencia los índices de contaminación ya de por sí considerables en el país. Y bueno, dentro de las estrategias publicitarias también el neuromarketing es un elemento central, ya que es la ciencia que predice el comportamiento del consumidor a través de la publicidad, por lo cual convoca un equipo multidisciplinario insertado en campos, obviamente desde la neurociencia, la mercadotecnia, las matemáticas, incluso la misma sociología, la antropología están inmersas, entre otras disciplinas. Por parte se considera una forma de publicidad científica altamente efectiva para seducir de forma más contundente al consumidor, donde literalmente se le lee la mente, haciendo uso de la biometría y la neurociencia para penetrar lo más profundo en la mente de los consumidores. Y en este sentido ya es que prediga nuestros gustos y necesidades, ¿no? Ya ni siquiera es otra manera, sino que a nivel biológico entran ya de formas más perversas, digamos. Y bueno, la coyuntura actual en estos asuntos del agua, hablamos de que también las normatividades referentes a los límites máximos permisibles para garantizar que el agua pueda ser de consumo humano, estipulados en la NOM 127, llevaba más de 20 años sin modificarse esta normativa, situación que pues era muy grave para la salud de la población. En el 2021 tuvo su última actualización, sin embargo, los límites que son como permisibles fueron como que más laxos de alguna manera y como que legitiman un poco más el tema de la contaminación, ¿no? Lo cual tampoco es como que nos ayuda mucho, sino que seguimos permitiendo estos contaminantes. Y bueno, el Estado continúa sin proporcionar información relacionada sobre la calidad del agua de la llave, que eso es muy importante,
y sigue guardando silencio sobre el derecho a saber de las personas sobre su agua, hecho que pone en detrimento cada vez más el derecho humano al agua. Esto me gustaría también poderlo enunciar, ya que el derecho humano al agua en México se instituye o se incorpora al artículo cuarto constitucional en el 2012, justo con esta coyuntura que viene también de las guerras del agua en Bolivia, que ya surge el agua como un derecho humano y se van replicando estos derechos en Latinoamérica. Y en este sentido fue un vacío, digamos que en la ley muy importante para que pudieran impulsarse iniciativas ciudadanas de ley, como lo es la Ley General de Aguas, para que pudieran considerar esta armonía y esta vinculación con el derecho humano al agua. Sin embargo, pues bueno, esta ley lleva ya más de 10 años sin aprobarse en el Senado, siendo pues todavía como iniciativa de ley y con el peligro de poder desaparecer incluso por ciertos intereses de ciertos grupos de partidos que están ahí. Y bueno, esta ley, como les decía, pues es emanada tal cual de la ciudadanía. Y en el 2020 incluso también hubo una ley conocida como la Ley Mataflores, que pretendía regresar justamente completamente a las leyes que teníamos antes más privatizadoras y cancelar la Ley General de Aguas. Y bueno, justo también a propósito de este régimen de poder saber moderno, como lo podría denominar Foucault, devenido justo de este pensamiento positivista hegemónico, se instituye este régimen como aquel que inaugura la ciencia como una productora de las verdades absolutas, en sustitución, lo vemos así como a la religión, como en algún momento fue en la historia. Asimismo, se destaca el papel de la epidemiología, como ya lo veíamos, que en contraposición al higienismo corresponde a un campo específico de la medicina, a una especialidad que hace que el grado de objetividad científica de su discurso pues sea aún mayor, y en este sentido, los médicos cobran un papel preponderante en estas estructuras de poder y en la influencia que ejercerán en la población. Asimismo, se abre todo un campo de conocimiento como la ciencia y la tecnología del agua, en virtud de quien puede pagar por ella. En este sentido, en relación a los médicos, es importante ahí, o les quisiera comentar de un hallazgo que hubo en los grupos focales, donde los adultos mayores nos platicaban que antes de que se consumiera el agua embotellada, los médicos no les decían que tenían que tomar 2 litros de agua o grandes cantidades de agua, y que sin embargo, ya una vez que surge este tema del agua embotellada, les dicen que para su salud deben tomar sí o sí los 2 litros de agua embotellada, y cosa que es como muy curiosa porque no está basado en un dato científico que te diga por qué son los 2 litros de agua, ¿no? Sin embargo, pues es muy redituable para el negocio del agua embotellada. Y bueno, otro hallazgo fundamental pues fue la producción de agua contaminada. En este sentido, se denominó este término, ya que se precisa que el agua se encuentra en un estado de contaminación como materia prima para que los tratamientos de descontaminación tengan su razón de ser y puedan posteriormente sanearla, generándose una suerte de relación simbiótica entre el agua contaminada y el tratamiento para descontaminarla, generándose un círculo vicioso o pareciera imparable, ¿no? En este sentido no existe contradicción alguna, dado que esta situación forma parte de la lógica del sistema, ya que se está hablando pues de la generación de la verdad. Y en este sentido yo hacía una analogía como cuando tenemos la industria alimentaria y la industria farmacéutica, ¿no? Y cómo la industria alimentaria en su mayoría produce comida chatarra que nos va a enfermar y que luego la industria farmacéutica, entre comillas, nos va a salvar y a sanar, digamos, de este tipo de comida chatarra, ¿no? Y bueno, también incluimos como hallazgo pues esta transmutación del sujeto al capital, ya que el sujeto pareciera que fue pues tal cual maquinizado como parte funcional al sistema capitalista, donde requiere ser adaptado y adiestrado a mecanismos que lo disciplinen y lo sometan, y que al mismo tiempo lo vuelvan deshumano e insensible a lo que ocurre con la naturaleza, a los semejantes, a los vecinos, negándose a sí mismo y a su comunidad. Y pues este proceso de normalización, como también le denomina Foucault, se observa cuando ya el sujeto internaliza estos cambios, tanto en la institucionalización de la innovación como en la reconfiguración que tiene que hacer el sistema económico político para su reproducción, renovándose a través de ciertos medios que son retóricas y jergas de autenticidad que persiguen el mismo fin que pues nunca va cambiando. Y bueno, esta percepción del agua de consumo humano también es muy importante porque el sujeto desconoce, esto lo evidenciamos con los grupos focales, de dónde viene su miedo al miedo por el agua de consumo humano, al presentar un alto grado de desinformación respecto a la calidad no solo del agua de la llave, sino también del agua embotellada, que no
solo supone que es mejor porque tienes que pagar por ella, pero no, que no sabes si realmente tiene una mejor calidad. Y existe una prenoción por lo mismo de que el agua embotellada tiene una mayor calidad que la del suministro público por la contaminación que hay del agua eh, en nuestro país, que es muy alto, y por el hecho de que se paga, como les decía, por el agua. Asimismo, se deja guiar mucho por estas figuras de autoridad como los médicos, quienes fomentan este consumo en su mayoría, y también por sus allegados más cercanos, sus vecinos, sus familiares, en el mejor de los casos, y si no, pues por la publicidad, ya que difícilmente llegan a investigar y se informan para forjar su propio criterio sobre este tipo de producto. Y bueno, estas referencias de esta segunda coyuntura, segunda discontinuidad, fueron retomadas de Montero en 2019, Barlow y Clerc en 2004, de Shiva en 2003, de Delgado en 2014, de Leonard en 2012, Jalomo en 2018, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2018, de Moctezuma en 2017, de Claric en 2013, de Foucault en su obra de 2013 en esa edición, y de Cosick en su obra de 1967. Y bueno, para poderles dar ya un poco de cierre en relación a estas consideraciones finales de lo que estuvimos abordando en esta charla, que fue esta reconstrucción histórica de la historia del presente del agua embotellada, pues bueno, partimos que justamente con el advenimiento de esta modernidad, es decir, la colonización de América y la Ilustración, se instaura lo que es la ontología del capital, del sistema capitalista, cuya lógica precisa como su fin último la ganancia máxima sin importar los medios para conseguirla, a costa incluso de la vida misma, de la vida humana y no humana, a la par de necesitar de la desigualdad para su reproducción. Esta puesta en marcha de su funcionamiento y de su razón de ser eminentemente económica no precisa de ninguna contradicción, ya que en su interior es parte de esta generación de la verdad. Y el Estado, como la expresión política del capitalismo, actúa acorde a esta misma ontología, teniendo como funciones primordiales facilitar estas condiciones para la reproducción del capital y asegurar tanto las condiciones de legitimidad política de dicha facilitación como las condiciones de legitimidad de los procesos sociales. La ciencia, por su parte, actúa con base a esta misma lógica a través de la razón instrumental positivista, y la articulación entre capital, Estado y ciencia van a posibilitar entonces la actuación en conjunto de este trípode de poder, que a su vez reproduce dicha ontología. Este tipo de racionalidad depredadora permea en todas las dimensiones de la existencia, siendo la forma de relacionarnos y de percibir el agua fuertemente trastocadas. El miedo, pues bueno, en lo que se investigó en el agua embotellada, fue un elemento central que detonó los cambios en las formas de consumo del agua a lo largo de la historia de México, siendo favorecido tanto por la medicina, que es el higienismo y la epidemiología, como lo vimos, como por la familia también. Por lo que el miedo, sumado con la seguridad, jugaron un papel preponderante en estos procesos de cambio de hábito en nuestras formas de consumir el agua, y es gracias al miedo que este trípode de poder, Estado, ciencia y capital supo capitalizar ese temor para crear las dudas sobre la seguridad y la confiabilidad de nuestras formas de consumo del agua, a la par de guardar silencio, como ya lo veíamos, respecto a la calidad del agua de la llave. La producción del agua contaminada asegura el mercado del agua embotellada, al mismo tiempo que la población consiente este tipo de control por el mismo miedo al agua contaminada, ¿no? Lo cual es paradójico. Y bueno, estas contradicciones que persisten de una antología como la del capital ponen en peligro, como lo veíamos con nuestra pregunta de investigación, la reproducción de la vida humana y no humana en el planeta, y da cuenta de la emergencia en la que nos encontramos, resultado de habérsenos constituido junto con el agua desde la modernidad, como pareciera pues estos entes subalternos, invisibilizados, maquinados a imagen y semejanza de este sistema rapaz que pues precisa para su misma lógica, como veíamos, la misma desigualdad para poder reproducirse cada vez más en caos, en crisis y en grandes devastaciones. Y bueno, yo agradezco muchísimo su atención y el poder participar con ustedes. No sé si tuvieran algunas dudas, algunos comentarios. Muchas gracias, Vane. Sí, yo tengo dos preguntas, ¿no?, que me surgieron y también respecto a vos hoy nos contabas en materia así como de marketing, que nos hacen tomar 2 litros de agua embotellada y me surge la duda de cuáles son los efectos colaterales que tiene el tomar agua embotellada en materia, digamos, sanitaria, económica, ¿no? Ujú. Sí, pues fíjate que ahorita abordé un poco más la parte de las implicaciones a nivel social, que es muy importante porque, bueno, entiendo que el auditorio va a recibir más esta información de la parte de las ciencias sociales, que espero que pueda contribuirles.
Sin embargo, pues en la investigación tenemos también mucho enfoque en las implicaciones económicas, ambientales, sanitarias de lo que produce el agua embotellada, y lo hemos estado investigando, que quizá en otro momento pueda yo particularizarles mucho e ir a detalle de cada uno de estos efectos. Sin embargo, por ejemplo, a nivel económico, evidentemente, pues no se está garantizando el derecho humano al agua y al saneamiento de la misma a la población, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Esto lo retomo de un estudio de Delia Montero, que ya hace esta investigación y justamente se da cuenta que la gente que más está comprando el agua embotellada es la gente que menos poder adquisitivo tiene, para justamente dotarse de sus necesidades básicas, ¿no? De dotación de agua potable, lo cual obviamente se contrapone con el principio rector del Plan Hídrico Nacional, que supuestamente enfatiza que la gente más necesitada es a quien debería proveerse este bien natural. Entonces, en este sentido es muy grave la situación. Tan solo en México el agua embotellada es 2.500 veces más cara que el agua de la llave. Entonces realmente es un gasto verdaderamente importante, que lo vemos como un gasto hormiga, pero que no se evidencia el gasto que implica de nuestro ingreso familiar y lo que estamos comprometiendo en este sentido, y que estamos pagando doblemente el servicio de agua y aparte el agua embotellada. Y en las implicaciones ambientales, pues también es muy importante, ya que para poder fabricar el agua embotellada se requiere de todo un ciclo que es conocido como análisis del ciclo de la economía de los materiales, que parte de lo que es la extracción del bien natural, su producción, distribución, consumo y disposición final. Y en estas 5 etapas, obviamente, hay una contaminación del aire, del suelo, de la tierra, tremendamente, además de la producción de plástico, que es impresionantísimo, todo lo que se genera en residuos. Y en este sentido, todas estas emisiones de dióxido de carbono generadas en este flujo van a favorecer lo que es el calentamiento global, el cambio climático, ya que los dióxidos de azufre y los dióxidos de nitrógeno son componentes para la formación de lluvia ácida, y como les decía, del gran impacto que supone la generación de residuos plásticos en la disposición final, ya que estos se llegan a quemar, se llegan a enterrar tal cual debajo de la tierra o a disponer en tiraderos a cielo abierto, lo cual obviamente va a contaminar eventualmente la tierra, el aire, como les decía, el suelo, y es altamente peligroso, ¿no? Y bueno, a nivel sanitario, justamente el agua, la industria del agua embotellada precisa justamente que el agua en sus tratamientos se le retiren todos los bichitos que tiene el agua para descontaminarla. Sin embargo, al retirar todos estos bichitos, se llega a quitar todos los minerales y electrolitos en el agua, lo cual la deja exenta de propiedades nutricionales y paradójicamente, lejos de hidratarnos, nos está deshidratando. Entonces, el hecho, como tú bien mencionas, de que tomemos los 2 litros va a ser pues muy bueno, ¿no? Como para la industria del agua embotellada, porque nos mantiene más cansados, más bajos de energía y más dormidos, ¿no? De todo lo que está ocurriendo. Y bueno, por su parte, también derivado de esta lixiviación, que es como esta migración de estas resinas plásticas al agua, que se favorece por ciertas situaciones como aumento de temperatura, movimiento de la botella, esta migración y también la producción del plástico y un cierto tipo de tratamiento de potabilización que utilizan, el agua obviamente va a tener presencia de químicos tóxicos altamente peligrosos, como lo son los disruptores endocrinos, que en este caso hablamos de los oftalatos y del bifenol A, que son presumiblemente cancerígenos, y lo cual pues, nos habla de una preocupación grande en este sentido a la salud de las personas. Y con respecto, bueno, acá en Argentina no se ve tanto esta idea de que te imponen, digamos, el consumir el agua embotellada, pero ¿cómo, cómo, cómo harías o cómo se haría para dejar de consumir el agua embotellada y empezar a consumir otras cosas o disminuir el consumo, digamos? Sí, muchas gracias. Sí, justo era lo que veía, que en estadísticas, pues Argentina afortunadamente creo que tenía como 22 litros por persona, y además creo que mezclaban como que estadísticas del agua saborizada y el agua mineral, y era como que una mezcla y compleja para poder desmenuzarlo. Sin embargo, en América Latina tenemos los índices más altos claramente en México, en lo que es incluso El Salvador y Brasil, que tenemos estadísticas más altas. Sin embargo, pues bueno, en México lo que se fomenta mucho, lo que se busca es que tengamos 2 vías, ¿no? Una vía doméstica, a través de métodos domésticos de potabilización del agua del grifo, que podamos hacer desde nuestras casas, recuperar esa confianza en el agua de la llave,
a través de métodos caseros que les invitamos a que hagan y a partir de ahí puedan seguir una línea de, si siguen métodos convencionales, es decir, hervir, airear el agua, desinfectarla, o bien otros métodos no convencionales, como puede ser usar calentador solar, ciertos aditivos, ¿no? Como este, son también carbón activado, sistema de enfriamiento, otros tratamientos ya un poco más complejos. Ahí les invitamos a que puedan consultar el artículo de divulgación que justamente Cami mencionaba al inicio, que está publicado en la revista universitaria de la OMX el año pasado, justo septiembre de 2023, para que puedan informarse más al respecto de cada uno de estos tratamientos y lo que proponemos y que es para la calidad del agua en México y obviamente va a depender mucho también del tipo de agua que recibamos para el tratamiento que se va a recomendar. Sin embargo, también en México tenemos una herramienta que es que podemos quejarnos en agua y saneamiento si nuestra calidad del agua no es la adecuada. Sin embargo, muy poca gente conoce esta herramienta y a través de esto puede levantar su queja y dar el seguimiento con este organismo. Y justamente también se sugiere un suero natural del agua por el tema de la deshidratación que produce el agua embotellada. De aquí para no entrar tanto en detalle, les recomendamos también que puedan seguir contenido del doctor David Duarte, que él justamente promueve sueros naturales para poder hidratarnos, que son básicamente con cítricos, miel, sal de mar, bicarbonato de sodio, que pueden ayudarnos a hidratarnos de manera natural. Y bueno, por otra parte, esa es una vía doméstica, pero una vía común, que así le denominé. Obviamente se busca que podamos hacer esa suerte de reapropiación social del agua a través de unirnos a movimientos socioambientales, como es justamente la Coordinadora Nacional de Agua para Todos y para Todas, que justamente ellos fueron promoviendo esta iniciativa de Ley General de Aguas, que les decía que viene emanada directamente de la ciudadanía, y que se busca que sigamos impulsando desde abajo, pues que pueda ser aprobada en el Senado para que se pueda reivindicar justamente este derecho humano al agua que tanta falta nos hace y que obviamente no se pierda esa iniciativa de ley, ya que hay otros intereses en el Senado que buscan sacarla, ¿no? Y tras más de 10 años, pues sigue todavía sin dictaminarse ni siquiera esta ley, pero pues se busca que sigamos impulsando y empujando desde abajo en ese sentido, al igual de sumarnos a otros movimientos sociales, ¿no? Como por ejemplo H2 Solerma con Encanto, que esta es una asociación civil que justamente a partir de enfermedades que van surgiendo por convivir y estar tan cerca del río Lerma, que lamentablemente es uno de los más contaminados en México, y al tener estas enfermedades en su población, ellos y ellas mismas buscan salir a la calle a sanear estos pozos aledaños al río Lerma a través de un elemento muy creativo que es el cascarón de huevo, que ayuda justamente a limpiar por sus propiedades ¿no? naturales el río y este tipo de cuerpos naturales. Ahora lo están haciendo en plantas tratadoras de agua residual y finalmente se busca que en otra etapa puedan hacerlo directamente en ríos ¿no? contaminados. Y bueno, a través de estos movimientos se busca también que podamos impulsar también como sociedad civil organizada este tipo de alternativas o contraconductas, como lo dirá Michel Foucault, para que podamos encontrar otras formas alternativas a ejercer este tipo de conductas diferentes a lo que ya se nos ha impuesto y se ha favorecido con el consumo de agua embotellada a través de la historia. Lo que más me gusta de hacer estas charlas, ¿no? Ahora que tuve esta charla sobre el agua, es que la idea de informar, ¿no? El otro día veía un video de una persona que decía, se había comprado una botella de agua embotellada y no entendía el video, y con esta charla me quedó bastante claro, se había comprado una botella de agua. Y él decía que a esa botella él la abría y le agregaba como un filtro, como si fuera un filtro con un polvo, porque él explicaba que las botellas de agua no hidrataban y que tenían que usar un filtro para que le agregue ese. Y yo decía, ¿cómo puede ser que el agua no hidrate? Y ahora con esta charla me quedó más que claro. Ahora entiendo por qué se tiene que agregar ese polvo, ¿no? No era justamente en México, era en otro lado, pero bueno, iba al caso. Bueno, Vané, voy a, antes de agradecerte y despedirte, voy a comentar quiénes somos de parte de Revista Pares. Nosotros contamos con una periodicidad semestral, publicando 2 números al año en formato electrónico. Uno va a ser en junio y otro en diciembre. Su principal objetivo es nutrir el debate intelectual y académico mediante la publicación de trabajos originales, inéditos, de investigación en formación y de profesión. Docentes, estudiantes avanzados de carrera de grado y posgrado, de disciplinas como las ciencias políticas, derecho, filosofía, historias y todas las afines a ciencias sociales.
Revista Pares es un proyecto editado e impulsado por Red Académica Pares, formada por miembros de varios países del continente americano con sede en Argentina. Ahora sí, muchísimas gracias Vanessa por esta charla. Estuvo muy buena, muy entretenida y muchísimas gracias a Carolina Andrada Zurita, que es la directora de la revista, por permitirnos este espacio. Sino al contrario, Cami, muchas gracias a ti, a Caro por la invitación y pues ojalá que podamos seguir retroalimentando nuestras investigaciones y desde América Latina uniendo estos esfuerzos, ¿no? Para ver dónde podemos incidir y poder abonar a todas estas problemáticas en el caso de ciencias ambientales tan graves que nos están aquejando. Bueno, Vane, muchas gracias. Chao. Gracias.